Bueno, hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a, en línea con esta alianza con ASICAM, vamos a presentar un poco del Observatorio de Calzado y Marroquinería, pero antes de llegar a esta categoría que tanto nos interesa, vamos a hacer un breve barrido por una visión macro, algunos numeritos ahí de la economía colombiana, cómo se viene comportando y cómo cerró el 2024. Entonces, desde Radar a este año le hemos llamado como un año de ajuste, de anticipación y priorización. Las temporadas y el entretenimiento impulsaron el inicio de la recuperación que se empieza a dar finalizando el año. Digamos que este año del 2024 fue un poco lento y empezamos con una dinámica alrededor de las cifras macroeconómicas ajustados. El crecimiento del PIB era el 0,7%, la inflación le costó un poco en desacelerarse, cerca del 8%, la tasa de política monetaria, que es ese indicador que le está diciendo a los bancos bajemos las tasas o subamos las tasas, todavía se mantenía al alza con el fin de controlar un poco ese proceso inflacionario que veníamos desde el 2023, y la TRM, digamos que a lo largo del año empezó un proceso también de evaluación. Ya en segundo trimestre, tercer trimestre empezamos con una recuperación mucho más acelerada de la economía, empezamos a crecer a tasas del 2%, en línea también con la desaceleración de la inflación que posibilitó que el gasto de los hogares hacia la última parte del año también empezara a recuperarse. Acá también las tasas de interés empiezan a desacelerarse, el Banco de la República va tomando las decisiones alrededor de la política monetaria y decide empezar a bajar esas tasas, que también ha posibilitado una lenta pero recuperación del uso del crédito después del endeudamiento que tuvieron los hogares en 2023. Para finalizar el año, aunque todavía no tenemos las cifras de cierre, la economía en el acumulado digamos que va crecer cerca de un 2%, estas cifras hasta tercer trimestre que llevábamos un 2,2%, la inflación digamos que ha sido una de las variables más positivas, que empezamos ya a ver esa aceleración de la inflación, principalmente en alimentos, que fue la que más pesó y la que más significó dentro del gasto de los hogares o dentro del bolsillo del consumidor colombiano, y ya empieza a desacelerarse, quedando en una cifra de 5,27 para cerrar el año y con una TRM devaluada. Entonces, pues obviamente acá empezamos a ver como unas buenas noticias, pero tal vez unos signos de riesgo o algunas dinámicas que pueden ser vistas con más detalle. Digamos que ya para finalizar esta parte más macro, que es como una mirada rápida, empezamos a ver cómo van a cerrar las cifras para 2024 y pensarnos un poco hacia 2025 cómo se va a comportar la economía. Entonces tenemos un crecimiento económico que, como les mencioné, hacia 2024 las proyecciones, que ya cerca el DANE está por publicar las cifras del PIB, más o menos entre el 1,9 y 2% puede estar creciendo la economía, es un crecimiento positivo, tengamos en cuenta que más o menos el crecimiento económico del país es de 3,5 en promedio, y ya hacia 2025 se espera que incluso crezcamos un 3%. ¿Qué nos muestra esto? Que ese ajuste económico que tuvimos en los últimos 2 años ya empieza a acabar, y en términos económicos, acá va a ser muy importante que diferenciemos esos, en términos económicos ya el país empieza una senda de recuperación, de crecimiento, todavía muy lenta, igual no estamos creciendo, estamos todavía creciendo por debajo del promedio histórico, pero ya se empieza a dinamizar un poco la economía, principalmente porque sectores, el tema agropecuario impulsó mucho el 2024, acá hay unos sectores que sí se han visto muy afectados, que es todo el tema de construcción e industria. Acá digamos que la industria, por ejemplo, de la moda, le ha costado un poco recuperarse, pero ahí va, digamos, por un buen camino o por una senda de recuperación. La inflación, ya como les mencionaba, cerró en 5,20 el año, eso es una cifra positiva en general para el consumidor, fue yo creo que la variable que más mencionamos en los últimos 3 años, todo siempre estaba caro, y esta desaceleración digamos que ha posibilitado la recuperación del gasto de los hogares, y se espera que al finalizar el año ya estemos en ese rango objetivo meta que manejan los bancos centrales. Normalmente ese rango es entre un 3 y un 4%, los bancos centrales toman decisiones alrededor de que la inflación se mantenga en ese rango meta. Para finalizar el año ya se espera que tengamos esa desaceleración, sin embargo acá hago un disclaimer, y es todo lo que está pasando en el comercio internacional y en las relaciones comerciales de Estados Unidos, China y demás, también nos podría afectar un poco esa tasa inflacionaria, que también va a estar muy ligada en cómo se mueve el
la tasa de política monetaria, que también las proyecciones es que ya estemos cerca de un 6%, eso va a hacer que las tasas de tarjeta de crédito, que las tasas de consumo, que las tasas hipotecarias también se empiecen a desacelerar, pero sin embargo esto va a estar muy ligado a cómo se esté comportando la inflación. Por ejemplo, el Banco Central la semana pasada se reunió y decidió mantener la tasa de interés quieta. Eso que nos cuenta un poco que todavía el Banco Central está muy cauteloso a la hora de bajar tasas, dependiendo de cómo se esté comportando la inflación. Y el gasto real, que es donde Radar participa y donde nosotros venimos realizando un seguimiento constante, pues ya vemos que para el 2025 ya vamos a tener una recuperación del 4%, pero para eso los voy a dejar con María José. Ella es investigadora senior, directora del Observatorio de Bienestar, mercadóloga, y nos cuenta un poco del consumidor. Bueno, gracias, Cami. Entonces les voy a contar un poquito de cómo está el gasto de los hogares en Colombia, que es básicamente el dato duro en el que nos encargamos nosotros desde Radar. Entonces, ¿qué pasó en diciembre? ¿Cómo cerramos diciembre? Diciembre fue un mes bueno, veníamos en varios meses de caída, desaceleración, un gasto también cauteloso por parte de los hogares, y diciembre, incluso en los últimos 3 meses del año, vemos una leve recuperación. Entonces, veamos la dinámica, veníamos en inicios del 2024 bastante contraídos, claro, veníamos de un año 2023 con pico inflacionario en alimentos, que es una canasta bastante importante para el consumidor, y efectivamente, pues que designemos más dinero a esta canasta nos limita un poco la capacidad de gasto en las otras que tenemos. Vemos que ya en los últimos 3 meses del año tenemos una leve recuperación, y esto que nos deja ver también un posible fin del ajuste que tenemos a esas caídas que veníamos presentando en el 2024. A nivel mensual, ¿qué vemos? Que en diciembre, este diciembre puntualmente fue muy bueno. De hecho, tenemos una variación y una de las más altas de los últimos años frente a noviembre. ¿Esto porque viene? Tenemos una reactivación buena del comercio, del turismo, el pago de la prima en algunos hogares con esa mejora que vimos en el empleo, pues también aportó a que los hogares pudieran acceder a esta prima y a este tipo de ingresos, una nueva colocación crediticia que se viene recuperando poco a poco, y esto va muy en línea con algo que vimos, y es la recuperación de la confianza del consumidor. A medida que se recuperó esa confianza, el consumidor también estuvo más dispuesto a comprar en muebles, en artículos durables, en electrodomésticos, en vehículos. Y cómo vemos esta dinámica en los grupos de consumo. Entonces, estos son los 9 grupos de consumo que nosotros manejamos y en los que podemos hacer apertura para ver cómo se está moviendo ese gasto de los hogares. Entonces, miremos que acá en junio fueron las caídas más fuertes, teníamos una base de comparación igual bajita, veníamos con un gasto bastante desacelerado, ya vemos que acá en los últimos 3 meses del año nos estamos recuperando, y la estrella es entretenimiento. Venimos con un boom de entretenimiento desde el 2022, gasto indulgente, la gente le está asignando un poco más a los servicios, también venimos con una búsqueda de experiencias, la gente quiere saber salir de esa rutina, ya nos acostumbramos un poco a esas variaciones y volatilidades en la inflación, pero queremos salir de casa, queremos ver cosas diferentes, y entretenimiento es una de las canastas en las que se está refugiando el consumidor de alguna u otra forma. Electro también viene bastante acelerada por un tema de desaceleración de precios, de hecho tenemos variaciones negativas de la inflación. Esto porque venimos también con un sistema de inventarios un poco contraído. Electro es una categoría que usualmente tiende a manejar dentro de su estrategia de precios descuentos y promociones para poder movilizar ese mercado, y un mercado que viene bastante contraído. Pero cuál hasta ahora, en diciembre, logra recuperarse es transporte y comunicaciones. Esta canasta venía bastante desacelerada y logra crecer y repuntar ahorita en diciembre. ¿Qué está pasando ahí? En 2024 vimos una inflación súper alta, combustible, gastos de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con transporte urbano, transporte aéreo, vimos bastante crisis con el tema del combustible, y eso probablemente va a seguir manteniéndose ahorita en 2025, y esta recuperación que se dio en diciembre puntualmente viene acompañada de turismo, de una mayor dinámica de vacaciones de fin de año, ese diciembre que les estoy diciendo que fue un poco mejor al de los años pasados. Y entretenimiento es la única canasta que se está acercando a ese crecimiento promedio que siempre ha tenido. Miren que las otras vienen bastante contraídas, no hemos llegado como a ese promedio en el que siempre hemos estado o en el que estábamos previo a pandemia, entonces ahí vamos poco a poco. 2024 cerró como un año en el cual
probablemente es el fin del ajuste y 2025 podemos empezar con nuevos crecimientos que nos den un buen panorama. Como les decía, en diciembre, entretenimiento y transporte fueron los dos contrastes, la que más creció con la que menos creció, y probablemente eso estuvo muy apalancado de fiestas, de conciertos, de búsquedas de hotel, de Airbnb, de tiquetes, un montón de calendario cultural que tuvimos durante este mes y que se evidencia en el repunte de las búsquedas en la segunda parte del año. En distintas regiones tuvimos, Valle del Cauca tuvimos Feria de Cali, desfile de mitos y leyendas en Antioquia, el Festival de las Luces que últimamente ha ganado un gran boom en Villa de Leyva y distintas celebraciones que apalancaron el gasto en entretenimiento y en transporte para este periodo. Pero más allá de diciembre, ¿cómo cerró 2024? ¿Cuáles fueron las canastas estrella? ¿Cuáles fueron las destacadas? ¿A quienes no les fue tan bien? Y dentro del bolsillo de los hogares, ¿qué priorizaron, qué sacaron y qué sacrificaron? Evidentemente aquí vemos los destacados en primer lugar, entretenimiento, como se los mencioné ahorita. Venimos de un boom de conciertos, de ferias, de festivales, de turismo, de gastos en servicios de esparcimiento y eso generó que la gente, a pesar de que tiene una inflación creciente y en terreno positivo, dijera no, es algo que no estoy dispuesto a sacar de mi bolsillo, lo voy a priorizar y este año sí o sí quiero darme ese gasto indulgente con servicios. Educación, puntualmente, ¿qué pasa? En educación venimos con una inflación rezagada de pandemia y que se empezó a dar desde el 2022-23, aumentos en pensiones, matrículas y eso ha generado que la gente no solamente haga un mayor esfuerzo por un servicio que es de alta necesidad, sino que también gane participación en el bolsillo de los hogares. Como la inflación está alta, yo tengo que hacer un esfuerzo mayor para poder mantener esos servicios y productos dentro de mi carro de mercado. ¿Cuáles fueron los resilientes? Esos que probablemente no crecieron mucho en gasto, pero sí o sí la gente tuvo que hacer un esfuerzo para poderlos tener. Vivienda, evidentemente venimos con una alta inflación que nos ha generado mayores desembolsos en electricidad, agua, probablemente acá en Bogotá con los recortes de agua también hemos tenido que asignar a otro tipo de productos y de servicios y con el tema de arriendos no solamente en Bogotá, sino en las ciudades principales, tenemos alto incremento de arriendos, lo que ha generado no solo un mayor costo para la gente o los residentes, sino también para comerciantes con arriendos pues, de establecimientos. Comidas por fuera del hogar, una canasta que también se vio afectada incluso con alimentos por impuestos saludables, impuestos a bebidas azucaradas, aumento de mano de obra, aumento de los costos operativos con energía eléctrica y un montón pues, de costos que tienen que asumir y que han trasladado un poco más hacia el consumidor final. Bienestar, evidentemente es una categoría que poco a poco vamos a ir viendo que la gente le va a asignar más dinero. ¿Qué pasó en 2024? Probablemente vieron las noticias acerca de reforma de la salud, retiro de EPS, intervención de otras, escasez de medicamentos y lo que hemos visto y la tendencia que se está presentando es cada vez vamos a ver un gasto mayor del bolsillo de los hogares en el tema de salud, pero salud particular y privada, gastos en aseguramiento privado, servicios particulares y esto se va a dar porque hay una deficiencia en la calidad de la prestación de salud por parte del sector público y pues la gente que tiene el poder adquisitivo va a trasladar ese gasto a algo particular. ¿Cuáles fueron los sacrificados? Perdón, acá están trucados, sacrificados es acá y favorecidos acá. Sacrificados, transporte y comunicaciones, como les venía diciendo, una canasta que aumentó de precio, pero que el consumidor definitivamente dijo, esto lo saco de mi bolsillo. Puedo sacrificar tiquetes aéreos, transporte, no le echo tanta gasolina al carro, me voy en Transmilenio puntualmente aquí en Bogotá. Entonces, sacrificamos un poquito el gasto en esta categoría, pues por tema de inflación. Y aquellos que fueron favorecidos, alimentos, disminución de inflación, la gente pudo asignar un poquito más de dinero en esta canasta. Electro, por lo que les venía contando, pues inflación súper bajita y de hecho en terreno negativo, pudo apalancar el gasto. Y moda es una canasta que logró crecer en términos de gasto, pero probablemente perdió participación en el bolsillo de los hogares y es de la mano con toda esta dinámica. Si le asigno más a estas canastas que son tan necesarias y tan de alta prioridad, pues probablemente moda fue una de las que se sacrificó un poquito en el 2024. Entonces, en términos de gasto,
Como les venía contando, entonces, claro, venimos recuperados, no llegamos a ese promedio todavía en el cual nos situábamos antes de pandemia, pero vamos en un ajuste con tendencia al alza. Y en inflación ya bajamos un montón, tampoco nos acercamos mucho al promedio de 3,8 en el que hemos estado, pero vamos por un buen camino. En cuanto a inflación, ¿cuál ha sido la que más nos ha aportado? Vivienda fue definitivamente una canasta que en el 2024 le pesó a todos los colombianos. Todos y especialmente región Caribe y región Norte tuvieron incrementos altísimos en energía eléctrica, lo que generó que tuvieran que reestructurar absolutamente todo su bolsillo. Y otra en la que también tuvieron que hacer bastante asignación fue todo el tema de educación, en todos los niveles de ingresos, bajo, medio y alto. Y en vivienda, puntualmente, pues a los ingresos bajos les pesa un poquito más, pues por su capacidad de los ingresos tienen que asignarle un poquito más a servicios básicos como es vivienda y alimentos. Y probablemente en medios y altos lo que vemos es que vivienda y salud empieza a pesar un poquito más, que era lo que les mencionaba. Evidentemente a ellos les pega un poquito más la inflación, pero también tienen esa oportunidad de poder asignar en servicios de salud privada. ¿Cómo cerró el año? El año cerró en terreno negativo. Octubre, noviembre y diciembre fueron de repunte, gasto positivo, pero el cierre de año fue con una caída del menos 0,08%. Claro, venimos en recuperación, pero seguimos este año con cifras negativas. ¿Qué pasó este año? Quisimos hacer un análisis de temporadas porque nos dimos cuenta que el colombiano le está dando un poco más de importancia a las temporadas con el paso de los años. Entonces, dentro del gasto de temporadas, vean en los últimos años cómo va creciendo ese gasto de temporadas dentro del gasto total de los hogares. Incluso en 2024 ese gasto fue de casi el 7%, pero ¿a qué temporadas le están asignando más? Entonces, aquí nos damos cuenta que Halloween está ganando mucha participación dentro de las temporadas, una temporada que el sector moda puede aprovechar de muy buena manera. Canasta Navidad sigue siendo súper importante, pero pre-Navidad crece. Entonces, ¿qué pasó? Es que desde el 2023 vemos una tendencia de anticipación de compras, anticipación de regalos, anticipación de compra de boletas, cada vez estamos anticipándonos más. Día de la Madre sigue siendo súper importante, digamos que se mantuvo, pero Amor y Amistad y Día del Padre bajaron. Entonces, estas dinámicas probablemente nos muestran, no que los papás no son importantes para nada, sino que probablemente están anticipando esas compras, están cambiando la forma en la que gastan en esas temporadas. No le voy a regalar a mi papá una billetera. El mismo mes no se la voy a comprar. Como todo buen colombiano, probablemente estemos cambiando y nos estamos anticipando. O no le voy a regalar a mi papá la entrada al concierto. La tengo que comprar 3 meses antes mínimo para podérsela regalar. Entonces, no es que estemos dejando de gastar en esas temporadas, sino que probablemente nos estamos anticipando. ¿Cómo cerró el consumidor del 2024? Esto es bastante importante. Tendencia de comprador, ¿cómo está comprando el colombiano? Entonces, evidentemente tenemos una fuerte participación de un cazador de promociones, pero en 2024 y desde hace algunos años viene creciendo el cazador de valor. Es un personaje que está enfocando todas sus compras en calidad, en buscar productos que sean versátiles y satisfagan sus necesidades de la mejor manera. Y en 2024 puntualmente no podíamos dejar de lado pues como el cazador de promociones. ¿Por qué? Porque venimos con una inflación igual en desaceleración, pero que viene impactando el bolsillo de los hogares. Entonces, ¿qué estamos buscando? Lugares en donde yo pueda adquirir el producto de calidad al que estoy acostumbrado, evidentemente, pero que tenga los mayores beneficios para mí como consumidor. Y si lo puedo encontrar en promoción, pues muchísimo mejor. Es ese tipo de consumidor que ya aprendió, ya se especializó en la categoría y ya sabe dónde, cómo y cuándo comprar. Y mi consumidor, pues tenemos una participación súper amplia en buscador de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos frente a consumidores que están cambiando todo el tiempo, que se están volviendo expertos en todas las categorías, que cada vez saben más, quieren optimizar su tiempo, el lugar, la forma y cómo compran. De ahí el crecimiento que ha tenido el e-commerce también. Pero vean el crecimiento que tiene buscador de experiencia. Entonces, la gente no solamente está buscando ser súper experto en la categoría, sino también probar cosas nuevas, está dispuesto a probar esas cosas nuevas. Entonces, como marca, también está en mí decir, bueno, mi consumidor ya se acostumbró a mi producto, ¿cómo innovo para que yo también le esté brindando una experiencia nueva a él?
Como les decía, pues motivos de compra, calidad, repunta, costumbre y reestructuración de canales de compra. Tienda de barrio siempre en los últimos años ha sido la que más participación tiene en los canales de compra. ¿Qué vimos este año? Tienda de barrio cayó. ¿Por qué? Porque el consumidor y el comprador está buscando versatilidad y diversificación en sus canales de compra. Entonces, ya no va al mismo lugar, está buscando buen precio, pero también está buscando promociones, pero también está buscando productos de calidad. Entonces, como sabe tanto, ya sabe a cuál ir a comprar. Al supermercado compro la carne, pero yo voy al hard discount a comprar cereales y en internet compro la ropa. Se está diversificando un montón para poder obtener los mejores beneficios porque ya sabe, estamos frente a un consumidor que ya sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Y en términos de satisfacción, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le preguntamos a los hogares, según su última compra, si su última compra fue de alimentos, qué tan satisfecho se siente con esa última compra. ¿Qué es lo que vemos? No se me alarmen, yo sé que moda aparece en negativo. Todos aumentaron el nivel de satisfacción, a pesar de que venimos de un terreno donde tenemos altos precios, incertidumbre, probablemente la gente está comprando lo que le toca, pues no, no está comprando lo que le toca, está comprando lo que quiere, lo que le gusta y lo que mejor pues le da a su bolsillo y a su familia. ¿Qué pasó puntualmente con moda? Moda es una canasta en el 2024 que no creció mucho y probablemente ese corto crecimiento que tuvo fue por necesidad. Yo necesitaba los zapatos para volver al trabajo. Yo necesitaba esa chaqueta porque me iba de viaje para Bogotá, hace mucho frío. Esa necesidad genera que cuando tú compres solo por necesidad, pues tu satisfacción con el producto baje, algo que sí o sí va a cambiar en 2025. Esa satisfacción, teniendo en cuenta el repunte que va a tener moda en 2025, va a generar que el consumidor esté más satisfecho con su compra, porque lo compró por calidad, no porque le tocaba, porque lo compró con la marca que quería, el color que quería, y pues ahí las marcas de moda también tienen que estar pues a la vanguardia de saber qué es lo que quiere realmente mi consumidor. ¿Vale la pena que yo esté con el color de tendencia de este año o con el color que a mi nicho le gusta? Y algo para que nos llevemos y tengamos en cuenta así a términos generales, yo sé que probablemente ya muchos vieron estos incrementos que se dieron este año. Tenemos incremento de salario mínimo del 9.53, más el auxilio de transporte queda casi en 1.600.000. Históricamente hemos visto que este aumento puede tener una repercusión, sí, a nivel laboral y empresarial también puede generar algunos cambios, pero como tenemos una alta tasa de informalidad en Colombia, pues a nivel de capacidad de ingresos, pues no creemos que vaya a tener un impacto tan fuerte como apalancamiento del gasto. VT con todo el tema de impuestos pues tuvo un aumento también, matrículas de colegios, vamos a seguir viendo incrementos de inflación en educación. Tenemos un incremento del 6.12 que es basado en el IPC de agosto de 2024, pero ese es el piso, el techo es el cielo. Las instituciones pueden subir precios de ahí en adelante dependiendo de la calidad, de la infraestructura, de un montón de cosas. Probablemente el techo puede ser hasta 10% e incluso más. SOAT aumentos del 5.8, gasolina tuvimos aumentos de 81 a 93 pesos, diésel de 166 a 190, esto va a depender de la ciudad del precio final y recuerden que ciudades fronterizas como Cúcuta y Pasto tienen pues cifras distintas por los subsidios. Y peajes tenemos un aumento del 9.28, este tiene un ajuste acumulado. Ya vimos el primer ajuste que se hizo el 1 de enero, que fue solamente del 4.64, que fue el 60% de la inflación con la que terminamos en 2023. Segundo ajuste se dio el 16 de enero de 2025, que fue del 5.20%, que fue con la inflación con la que cerramos 2024. Y el último que vamos a ver es el 1 de abril del 2025. Y eso es lo que falta de la inflación del 2023. O sea, falta un aumento del 3.71% aproximadamente. Precio final no lo sabemos, depende del tramo por el que vayan a pasar, para que lo tengan en cuenta. Y incremento en transporte regional, varias ciudades principales e intermedias tuvieron incremento, siendo Medellín la que quedó con el mayor incremento o valor final de transporte, con 3.500, 3.400 pesos. ¿Qué pasa con todo esto? Porque se los cuento, usualmente en el primer semestre se causa el 50% de la inflación en el país. Entonces esto va a ser determinante porque todos estos incrementos pues van a generar, de la mano con lo que les mencionaba Camila y con esta relación comercial, pues un poquito tensionante, que la inflación probablemente repunte en estos primeros meses y pues
veamos un impacto directo en el bolsillo y en la forma en la que gastan y compran los hogares. Pero también hay noticias buenas. Entonces, en entretenimiento, que es una canasta que no solamente está movilizando servicios de entretenimiento, sino también está movilizando moda, comidas por fuera del hogar, alimentos, turismo, pues en este año, en el 2025, vamos a tener menos días hábiles. Vamos a contar con un día hábil menos, 17 festivos solamente, también uno menos, 11 puentes. Esta vez no nos vamos a poder ir tanto de viaje porque antes tuvimos 12 y después 15. Pero vamos a tener varios eventos. Tenemos eliminatorias de Conmebol, tenemos más de 17 estrenos para esta primera parte del año y más de 91 conciertos. O sea, la oferta es amplia. Entretenimiento va a seguir dando de qué hablar. Este año probablemente entretenimiento también va a seguir creciendo. ¿Cómo hacer moda para apalancarse de eso? Hay muchas oportunidades. Cine también tenemos estrenos, unos retrasados pues por todo el paro que hubo en Hollywood con las cinematográficas y todo este tema. Y por último, conciertos. Shakira ya se nos vino, ya estamos en febrero. Y tenemos un montón de conciertos para todos los gustos que van a seguir apalancando el gasto en las ciudades principales. Y no siendo más, espero que haya sido muy bueno el recorrido por el gasto general y los dejo con Cami para que les cuente, ahora sí, de moda, a lo que vinieron. Bueno, Majo ahí nos deja una mirada súper interesante alrededor del gasto de los hogares. Desde Radar nosotros nunca hemos ido a analizar solo moda en particular. Recuerden que moda está jugando en el bolsillo del consumidor. Moda siempre está ahí peleando con si gasto más en comidas por fuera del hogar, en entretenimiento o en bienestar. Lo que nos contaba Majo alrededor de bienestar o de entretenimiento van a ser decisivos también para gastar un poco más en moda y en este caso en calzado. Entonces, como le llamamos a esta conferencia, entre suelos y cierres, vamos a ver un poco de diagnóstico. Y por último, el forecast que ha venido desarrollando Radar alrededor de esa mirada prospectiva para que ustedes puedan anticiparse a lo que puede ser el consumidor en este 2025. Quiero que partamos de la idea de que toda la moda parte de un insumo importante que son los textiles. Los textiles como tal provienen de la palabra indoeuropea tex, que significa tejer, y esa misma palabra son las raíces de la palabra tecnología. Entonces los textiles como tal son una tecnología y digamos que se han perdido de la vista por la cotidianidad, pero si se dan cuenta, nacemos entre textiles, dormimos en textiles, caminamos sobre textiles, de hecho limpiamos con textiles, nos secamos con textiles, nos cubrimos del clima. Guardamos nuestros alimentos y también guardamos nuestras cosas. Los textiles como tal siempre nos están acompañando en fechas especiales, nos acompañan para celebrar diferentes jornadas de celebración y de alguna manera van a la guerra, nos mantienen seguros como lo hizo el tapabocas, vendan las heridas y nos brindan consuelo y alegría como puede ser esa manta que a veces tenemos. En general, la historia de los textiles es la historia de la humanidad, incluso se habla que la historia de los textiles es mucho más antigua que la misma historia y quiero que pensemos los textiles como una tecnología y que si es una tecnología, pues siempre nos están incitando a innovar. Para darle paso un poco a esta conversación, quiero que partamos desde una mirada muy macro, desde la moda o cómo se está comportando el sector textil a nivel mundial. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años fue, y seguramente muchos de acá lo saben, todos los sobrecostos que ha tenido que cargar la industria. Entonces, tuvimos un 2022 donde más crecieron los insumos, principalmente el algodón que pues va más ligado con las prendas de vestuario, pero en general todo lo que son cueros, cauchos, y fibras sintéticas se han mantenido por encima de los precios prepandemia. Eso de alguna manera nos muestra que si bien todos estos costos de producción se han relajado, todavía se mantienen aumentos significativos en los insumos principales para la industria. También, ¿qué ha pasado? Pues todo este tema del transporte a mar profundo y las tarifas de los fletes, esto es muy importante y quiero que este sea uno de los puntos que nos llevemos y es, digamos que acá fue todo este tema de los contenedores, las crisis de contenedores, pues toda esa recuperación después de pandemia, que los fletes y el transporte crecieron mucho, ya se han ido amortiguando, pero sin embargo frente a 2019 todavía los costos de transporte se mantienen muy elevados. ¿Qué pasa con esto? Que esto es algo que no va a cambiar en el tiempo, más con las tensiones geopolíticas que mantenemos ahora. Entonces, por ejemplo, todo el conflicto que estamos viendo actualmente en Gaza, eso ha
digamos que obstaculizado uno de los puertos más importantes de esa zona y ha encarecido ciertos productos para Europa, pero también todo lo que nos llega por el Canal de Panamá. Eso es muy importante porque estas tensiones geopolíticas lo más probable es que se van a mantener. ¿Cuál es la invitación con esto? Digamos que ha sido uno de los puntos que la industria, no solo la industria textil, industria de alimentos y demás, el nearshoring, buscar más cercanía, y la industria de la moda principalmente, que depende tanto del mercado asiático, no solo de producto terminado, sino de insumos, empezar a mirar cuáles son los proveedores que mejor se ajuste, porque estas tensiones geopolíticas se van a mantener. Acá digamos que este es el índice de presión de la cadena de suministro global, que que básicamente nos cuenta un poco cómo está esa cadena de suministro, si está tensionada o no. Digamos que se desaceleró bastante en los últimos 2 años, pero estamos volviendo a tener por acá un pico, e incluso en algunos puertos se estaba volviendo a tocar el tema de los contenedores, que están volviendo a aumentar, que algunos están escaseando, y eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos que McKinsey hace un ejercicio bastante interesante siempre a finalizar el año de cómo se va a comportar la industria hacia el 2025, y que nos contó un poco este informe. Estos son los 10 puntos estratégicos alrededor de la moda. Es un montón de información, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, un comercio reconfigurado. Tenemos que jugar con eso. Nosotros ya no podemos depender completamente del mercado asiático o de otros mercados, sino que acá la estrategia va a ser el nearshoring, que podría beneficiar pues resultados de muchas empresas alrededor de donde se estén abasteciendo. Nuevos motores de crecimiento en Asia, entonces acá es importante. China les pusieron ya ciertas restricciones para la producción por todas estas condiciones precarias laborales, pero ahorita ¿cuál es el nuevo entonces como proveedor alrededor de la industria textil? India. Entonces India es uno de los países que empieza a crecer como esas economías emergentes, y en Japón principalmente el mercado del lujo es donde estamos viendo una dinámica interesante, principalmente por el gasto per cápita de esta región. Un descubrimiento reinventado. Los compradores ya no se deslumbran con un listado interminables a los que no pueden acceder. Digamos, esto va muy ligado con el comercio digital, en donde tanta ¿cómo se dice?, sobreestimulación de información puede ser un poco agobiante para el consumidor, y por ende el comercio debe ser cada vez más preciso, especialmente en lo que corresponde al canal online. La generación de plata, esto es algo que ya vamos a ver más adelante para Colombia, pero que no solo está pasando para Colombia, está pasando para todo el mundo, y es que somos una población que nos estamos envejeciendo. La generación de plata, nosotros le llamamos ya digamos que más la generación café, la generación baby boomer, y es que a medida que nos estamos envejeciendo, pues estos hogares tienen más dinero, también tienen gasto per cápita, pero también tienen otras vinculaciones con el sector de la moda, y hay que apuntar también a estas generaciones, porque la moda en particular se ha quedado mucho en las jóvenes, en los jóvenes, y acá digamos que en mi caso yo soy una millennial, no tengo el nivel ni el poder adquisitivo que puede tener mi madre, por ejemplo, y que de alguna manera ahí también hay oportunidades. Acá es muy importante el tema de los canales, que digamos que la industria se ha venido robusteciendo mucho en el canal online, que claro, también mi mamá compra por internet, pero sabemos que las personas de estas generaciones pueden preferir incluso más el canal físico, entonces hay de nuevo esa omnicanalidad que deben mantener las marcas. Cambio del valor, esto lo estaba mencionando un poco Majo, que es esa relación entre calidad-precio. Entonces, si bien sí buscamos todavía precios bajos, el valor se volvió uno de los puntos más estratégicos para moda. Yo ya no estoy comprando moda como lo hacía en 2019, que cada mes podía comprarme una prenda de vestir. Yo cuando voy a comprar moda ya quiero que sea valor, y más si es una categoría en la que sé, no en todas. Si mi categoría de expertise es el calzado, yo cuando vaya a realizar una compra de calzado, ahí es donde voy a buscar el valor, y tal vez en la ropa no tanto. Eso depende de la categoría dentro de moda, pero de alguna manera si somos expertos en la categoría, que es a lo que debemos apuntar con nuestros consumidores, van a buscar valor. El lado humano de las ventas, esto es principalmente cómo ya las personas empiezan también a buscar valor en las tiendas físicas. Acá es muy importante todo el tema de la capacitación para las personas que atienden en las tiendas. Esto es muy importante porque si estamos hablando de una generación de plata, que son personas de mayor edad, pues cuando vayan a la tienda física también quieren ser bien atendidos y demás, y por ende este tema de las ventas va a ser también crucial en el canal físico.
Mercados interrumpidos, que es el comercio online. Acá digamos que McKinsey nos plantea que los retos actuales, principalmente con el comercio online, es que fue el boom en pandemia, pero ojo que ya está presentando algunos costos adicionales como la indecisión en la compra, las devoluciones, los incrementos en costos por uso de la inteligencia artificial, y ahí va a ser un mercado en donde también nos estamos enfrentando a retos y hay que saberlos manejar. La competencia en ropa deportiva y nichos, entonces se plantea, se está esperando que todo el tema de las actividades al aire libre impulsen un poco todo lo que es la compra en ropa deportiva. No sé si han visto, incluso las marcas globales han hecho bastante campañas de comunicación con muchos deportistas de cualquier deporte. Entonces acá hablan de deportes incluso específicos. Yo no sé mucho de deporte, pero balonmano incluso, de esos ya están utilizando deportistas de ese segmento. Uno piensa que solo es fútbol o baloncesto, que son de pronto los deportes que más aglutina gente, pero de alguna manera todos los deportes, el tenis, todos estos deportes también más específicos también pueden ser una forma de cautivar al consumidor. Y excelencia en el inventario con tendencias más volátiles, digamos que todo este tema de la moda ultra rápida ha disminuido los tiempos de envío. Entonces acá digamos que hay un reto muy importante y es que cómo voy a manejar esos inventarios, y esto también va a ir muy ligado con este comercio reconfigurado y ese comercio internacional de cómo se van a manejar los inventarios. Y el colectivo de la sostenibilidad, acá digamos que yo llevo 5 años hablando de la industria de sostenibilidad, venimos hablando un montón, pero siempre pregunto quién tiene acá una prenda o algo de segunda mano o de upcycling, y pues muy pocas personas, pese a que somos de la industria, estemos hablando de sostenibilidad. Acá siempre vamos a estar enfrentados a un reto y es el consumidor, si él está dispuesto a pagar ese sobrecosto alrededor de la sostenibilidad, porque sabemos, y este es el reto de la sostenibilidad, son los costos que genera ser sostenible y que hacer este proceso de transición termina siendo costoso. Sin embargo, McKinsey plantea que si no lo hacemos ahora, más adelante pues van a ser mucho más complicado, porque ya estamos viendo como en Europa ya están poniendo ciertas restricciones y ya están empezando a regular todo el tema de la sostenibilidad. Entonces ahora sí, un poco ya de moda en 2024. Los hogares gastaron cerca de 1.093 billones de pesos a nivel general. ¿Y cuánto gastaron en la canasta moda? Cerca de 33 billones de pesos. ¿Esto qué significó? Un peso dentro del bolsillo de los hogares de 3,05%, un crecimiento en dinero, en corrientes, del 4% y una inflación también del 3%, lo que nos termina dejando un gasto real. Recuerden que el gasto real es cuando yo quito ese efecto de los precios. En realidad, ¿cuántas prendas de vestir o cuántos pares de zapatos pude adquirir de más? Cerca de un par de zapatos más, una prenda de vestir. Obviamente esto está tomando todos los hogares de Colombia, tanto bajos, medios y altos. Si miramos esto por altos va a cambiar, los hogares de ingresos altos seguramente pueden adquirir más prendas de vestir, pero cuando tomamos el total de la economía, el tamaño del mercado total, pues vemos todavía un crecimiento muy estable, muy lento, muy paulatino, que vamos a empezar entonces acá a revisar. ¿Cómo está compuesta la canasta moda? 50% es vestuario, el 22% son accesorios. Acá es muy importante lo que pesa joyería y demás. Este peso principalmente va más ligado con los precios de la joyería, especialmente el oro, que sabemos que ha aumentado, y el tema de marroquinería, que pesa cerca de un 11%. ¿Cuánto gastamos en vestuario? Cerca de 16 billones de pesos al año. Hemos tenido un crecimiento del 3,23%, pero en reales, que es la cifra que en realidad me está diciendo el volumen, las unidades, de pronto como ustedes lo pueden manejar, es un crecimiento del 1% en vestuario. En calzado, el gasto de los hogares fue de 3,73 billones de pesos y el crecimiento en esta categoría en particular fue todavía negativo. Es decir, calzado dentro de moda ha sido una de las categorías que más le ha costado recuperarse. ¿Por qué se debe principalmente esto? Porque sabemos que calzado no son artículos que compremos tan frecuentemente como una prenda de vestir. Aparte también puede tener algunas, en el caso por ejemplo del calzado masculino, tiende a ser un poco más costoso, y más aún, y eso es uno de los grandes retos para el mercado colombiano y latino, con la llegada de las ultra fast fashion, Shein y Temu, que están interrumpiendo el mercado, y pues obviamente ahí vamos a tener un reto muy importante. Y por último, marroquinería, que esto corresponde a todo lo que son bolsos, correas, billeteras. Es una categoría que dentro de moda ha sido de las que
moda no ha crecido tanto, pero dentro de moda es como la que más ha crecido. Entonces acá es importante, en volumen cerca de 1,08% más, el gasto fue de 784.000 millones de pesos y eso digamos que nos empieza a contar un poco la historia de, claro, moda viene creciendo lento, las categorías dentro de moda también lo vienen haciendo, pero están creciendo, dinámica que no vimos en 2023, donde todas estas cifras, al menos en términos de volúmenes, las caídas eran del -3 y -4%. Entonces sí se empieza a notar una senda de crecimiento y de recuperación. Esta senda de recuperación la empezamos a ver, como nos contó Majo, en los últimos meses del año. Esta es la participación que siempre ha tenido moda dentro del bolsillo de los hogares, es decir, si ganamos 100 pesos o si gastamos 100 pesos, ¿cuánto se va destinado a la canasta moda? Cerca de 3 pesos, de 3 pesos hacia esta categoría, y esto es el peso que han tenido las categorías dentro de la canasta moda. Todas han perdido participación, no porque no estemos comprando, sino que de alguna manera esto es en dinero. Entonces, como hay tanta competencia en el mercado, los precios han sido muy bajos. Entonces ya no asigno tanto dinero a estos tipos de artículos porque encuentro muchas promociones, muchos descuentos, y eso genera que pierdan terreno dentro de la canasta moda. Es principalmente un tema de precios. Esto va a ser muy importante porque ya por precio, y ha sido el mensaje de Radar, nunca podemos competir por precio porque acá siempre van a haber competidores muy importantes. Ay, Dios mío, el tiempo, y yo acá todavía falta mucho. Pero bueno, acá les voy a pasar de una a calzado, cómo viene comportándose calzado alrededor. Digamos que el calzado del hombre a cierre de año fue el que todavía le costó un poco más recuperarse. Calzado de mujer y calzado para niños empieza una senda de crecimiento más importante en la última parte del año. Calzado de niños, pues temporada escolar, también tenemos lo que nos contaba Majo de la anticipación de compras. Desde octubre, noviembre y diciembre la categoría moda empieza a recuperarse, y el calzado de mujer de alguna manera no es el que pesa más, eso pesa más principalmente hombre, pero es por un tema de mayores precios, entonces pues tiene un tamaño de mercado más grande, pero el calzado de mujer en términos reales es el que se viene recuperando de una manera más significativa. Acá podemos tener un tema más de competencia en el mercado, entonces las mujeres pues hay más variedad, más oferta de estos productos, y ahí con eso también precios mucho más competitivos y podemos adquirir más unidades. Y esto es un poco de inflación alrededor de cómo se ha venido comportando la canasta. Entonces esto es la variación de los precios. Tuvimos precios muy altos, la industria pasó por un momento, incluso desde que Radar mide el gasto de los hogares y obviamente inflación acompañados del DANE, ha sido el proceso inflacionario más importante para la industria de la moda colombiana. Nunca habíamos tenido una inflación en la canasta moda superior al 9%, y eso generó que todo 2023 y parte del 2024 los hogares básicamente amarraran ese bolsillo para gastar en moda. ¿Qué viene pasando con calzado? Si se fijan en la última parte del año, vestuario y marroquinería impulsan un poquito, principalmente por demanda, pero calzado en particular, incluso cuando revisamos por acá el índice, es la única que todavía le cuesta crecer en precios, pese a que los costos se mantienen altos, porque como les mostré al inicio, caucho, cueros y demás todavía se mantienen altos. Entonces esto también es como no sé cómo decirlo, como un llamado a los precios, digamos que de moda ya se han venido desacelerando, pero más aún los del calzado, y esto pues nos está hablando mucho de lo que viene pasando en la competencia de este mercado. ¿Cómo está comprando el consumidor? Entonces acá rápidamente lo que nos estaba contando Majo, que era a nivel general de cómo compra el consumidor por motivos de compra. Cuando ya lo miramos en moda, vemos un tema de, claro, estamos comprando por necesidad, pero viene repuntando bastante la calidad y el gusto. Acá es donde de nuevo esa búsqueda del valor se ha tornado bastante importante para el consumidor. La necesidad siempre va a estar también, hay muchos artículos de moda que seguramente vamos a comprar por necesidad, por ejemplo en la temporada escolar, que pues a los niños ya no le quedaron buenos los zapatos, entonces es un tema por necesidad, pero en general en las compras el tema del gusto y la calidad viene ganando un peso importante. Incluso cuando hacemos una reestructuración frente al 2023 de esos motivos de compra, vemos como el tema de la calidad, el antojo son los más importantes para comprar en moda, mientras que lo que es promoción, que uno pensaría no, la gente sí está comprando por promoción, seguramente sí, vamos a ir a Shein o a Temu a comprar precios bajos, pero cuando de nuevo somos expertos en la categoría o algo, vamos a comprar por calidad.
Y en cuanto a canales de compra, si nos comparamos con 2023, acá hay un tema muy importante y es el crecimiento del almacén de la marca. ¿Qué nos está diciendo esto del almacén de la marca? Es esa elección de elegir el canal físico porque ahí encontramos más valor, porque encontramos más especialización, porque si yo voy al almacén de la marca, yo espero que ahí me den una mayor especialización en esa categoría. Aparte, muchos almacenes de marca, no sé si lo han notado, ya no solo es ir a ver el producto, sino que te ofrecen otros servicios dentro de este canal físico, personalización, arreglos, por ejemplo, arreglos del calzado o en el caso de las chaquetas, personalización del cuero, demás, y esto va a ser muy importante dentro del canal físico porque ya a la gente le gusta recibir aparte, más allá del producto, un servicio dentro de la categoría. Y frente al 2019, el internet. Entonces es uno de los canales que más gana terreno dentro de la canasta moda y eso pues básicamente es algo que se mantiene. Nosotros normalmente nos sentamos con empresarios del sector y nos dicen, entramos o no a internet, nos quedamos, hay que quedarse, es un canal que llegó para quedarse, hay que mantenerlo con todos los costos que pueda implicar, pero es un canal que hay que mantener y que también, al igual que el canal físico, hay que ofrecer una buena experiencia. Tipos de comprador, que era lo que nos contó Majo también a nivel general, en el caso de moda, ¿cómo se ve? Principalmente, si se fijan, si se fijan 2016 y 2010, si se fijan 2016 y 2017, que fue nuestro último proceso inflacionario, éramos cazadores de promociones sin igual, o sea, buscábamos solo promoción. ¿Qué fue pasando en los últimos años? Que el consumidor se fue volviendo más… ya pasó de ser aprendiz y se está volviendo experto. Cuando tú te enfrentas a un comprador o un consumidor experto, vas a buscar precios bajos, pero también empiezas a buscar mucho más valor y es lo que viene pasando en moda en los últimos años, que básicamente el tema del valor ha pesado. Esta es toda nuestra muestra, nosotros venimos haciendo encuestas desde el 2010 y estos últimos años es donde más ha pesado el valor en la canasta moda. Entonces, sin duda alguna, el tema del valor, como les he mencionado y se los voy a seguir mencionando, viene pesando muy importante dentro de la canasta moda y esto es para tenerlo en cuenta. En cuanto a consumidor, anterior era comprador, el consumidor, que es otra de las mediciones que hace Radar, hemos venido teniendo un creciente consumidor de moda, buscador de experiencias y ahí es donde les digo, ya no nos podemos conformar con dar el producto porque el producto en sí pierde en algún momento el valor. ¿Qué servicio, qué experiencia adicional le voy a ofrecer a mi consumidor? Yo vendo una prenda y cómo en mi proceso para atraer a ese consumidor, más allá de llenarme el celular de mensajes de textos de promociones, ¿cómo te fue con tu prenda? Si necesitas arreglar, yo te ofrezco esa experiencia de arreglo. Ahí es donde hay un fuerte vacío en la moda colombiana, en la industria textil, de qué servicio le voy a ofrecer, porque como tal el solo producto ya se está quedando un poco corto y los hogares buscan experiencia, que es lo que estamos viendo con el auge del entretenimiento. Y ya para 2025, este ya es nuestro forecast Radar, voy a pasar esto súper rápido porque ya creo que no tengo tiempo. Tema importante, cambio climático. Es un hecho y estamos en un punto crítico. Esto no lo puede ignorar la industria, esto es algo que incluso la industria es una de las mayores incidentes en el tema del cambio climático, sabemos que es una de las más contaminadoras, pero digamos que vamos en ese camino de la sostenibilidad, pero ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Vamos a tener un aumento en las temperaturas extremas, vamos a tener un crecimiento de los servicios públicos, toda la producción de alimentos, de productos industriales se van a encarecer, permanencia de racionamientos y apagones y cooperación y comercio se verá afectado por la priorización de la demanda interna. ¿Qué pasa con todo esto? Más allá del mensaje un poco alarmante del cambio climático que vienen haciendo todas las ONGs y demás alrededor de esto, es el consumidor también cambia con el cambio climático. Si yo tengo que asignar más a la canasta de vivienda, pues tengo que sacrificar también en moda o en otras categorías. Entonces, eso es importante por esto, porque hay unos hábitos de consumo que empiezan a cambiar, o el racionamiento en Bogotá también, por ejemplo, nos ha cambiado nuestros hábitos de consumo. Si vamos a enfrentar racionamientos y apagones, pues también vamos a ver cambios en el comportamiento del consumidor. Un tema muy importante, y esto no lo pueden dejar a un lado, es el panorama político. La moda no se puede alejar de la realidad de los consumidores y este va a ser muy importante, especialmente el 2025. Es un tercer año de gobierno, es un año en donde vamos a tener bastantes desafíos, tenemos un tema de presupuesto, de bastantes reformas que se van a discutir al menos en esta primera parte del año, lo que sabemos que genera muchas tensiones políticas, algunos temas de pesos y contrapesos, cambios en juntas
juntas directivas y demás. Un tema de riesgo y confianza, principalmente por la confianza, por la aprobación presidencial, por el tema del presupuesto que sabemos que no fue aprobado y que ahí vamos a tener unas limitaciones en ejecución, y las elecciones del 2026, es decir, que segundo semestre del año vamos a estar en campaña electoral. ¿Qué pasa en campaña electoral? Se mueve un montón de dinero, pero también los hogares empiezan a tener discusiones alrededor del tema político. Y bueno, acá ya cerrando un poco de cómo va a cerrar el crecimiento del gasto de los hogares. Estas son las proyecciones hacia 2025, entonces el promedio histórico del crecimiento del gasto de 2011 a 2024, si se fijan nuestras canastas de consumo, el gasto de los hogares crece cerca al 3%, moda en particular el promedio ha sido un crecimiento del 3,6% en términos reales. Cuando vemos 2024, vemos esa desaceleración de la mayoría de canastas. Gran parte de las canastas cerraron en terrenos negativos, muy pocas digamos que se recuperaron. Electro principalmente es un tema de precios, y alimentos para el hogar se recupera pues dado la desaceleración en la inflación de los alimentos. Hacia 2025, ¿cómo se va a comportar esta dinámica? Un crecimiento de todas las canastas de consumo, la única que se desacelera es alimentos, pero eso es un tema de base y de inflación de esta categoría. En general todas las canastas van a crecer, y si se fijan, moda en particular va a ser una de las canastas que más va a crecer dentro del gasto de los hogares, cerca de un 2%, por acá está la dinámica. Entonces el crecimiento en corriente, como Camilo siempre nos ha dicho, las ventas, uno podría decir, las ventas este año van a crecer un 4%, pero si yo quito ese efecto de los precios, que los precios más o menos pueden crecer un 3%, las unidades, el volumen del sector moda podría crecer cerca de un 1,4, 2%. Entonces esas son las proyecciones hacia 2025, como les digo, todavía no vamos a estar por encima del promedio, todavía no son los crecimientos que uno quisiera que creciera la industria de la moda y en este caso el calzado, pero ya empezamos a ver una senda de recuperación. Recuerde que la economía funciona por ciclos económicos y estamos en un proceso todavía de ajustes de esos procesos económicos. Incluso el Fondo Monetario Internacional dicen que este ajuste económico va a terminar hacia 2029, entonces todavía nos falta un camino largo por recorrer, y por eso en estos momentos es donde más tenemos que acompañar al consumidor con productos de valor, de calidad, y manejar esa relación precio-calidad que seguramente va a ser lo que posibilite que nuestras marcas y empresas se posicionen. Muchísimas gracias.